La última charla de este cuarto ciclo de Aquelarre Matemático. Me da mucho gusto presentar a mi compañero de la maestría del Instituto de Matemáticas aquí en la UNAM. Él es José Collins y nos va a hablar de Politopos Abstractos y de cómo aprendió a dejar de preocuparse y a amar el álgebra combinatoria. Adelante. La idea de la plática es como presentarles un poco la noción de lo que es un politopo abstracto. Voy a empezar con un poquito de historia. El concepto de... O sea, como que los objetos muy simétricos siempre han sido de interés para la gente, ¿no? Se llaman la atención. Entonces, en el siglo XIX se descubrieron estas piedras que están grabadas, escocesas que están grabadas, y pues, durante mucho tiempo se pensó que ilustraban los grupos de simetrías de los sólidos platónicos, pero pues, o sea, pues están como un poco, o sea, la imagen famosa es esta de arriba, pero está un poco tocada, ¿no? O sea, ya una imagen pues de las piedras así sin resaltar, ¿no? O sea, pues hace un poco más obvio que en realidad no es, bueno, más bien que no es tan obvio, ¿no? Que son representaciones de los grupos. Ahora, los dados, o sea, como los dados han sido parte siempre han sido objetos muy usados desde siempre, ¿no? O sea, pues el cubo fue el primer sólido platónico, el primer politopo, vaya, que conoció a la humanidad realmente, ¿no? O sea, estos son dos dados etruscos. Y pues como curiosidad histórica, de la izquierda, igual no se alcanza a ver demasiado bien, pero pues tiene grabados los numerales etruscos del 1 al 6, y fue gracias al dado que pues, se conoció la simbología para los numerales del 1 al 6. Ahora, pues los griegos siempre se ve en matemáticas, pues salen los griegos, ¿no? Entonces, Pitágoras, Proclo platica que Pitágoras fue se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de los sólidos platónicos, pero realmente fue Teteto en su quimera. Teteto fue un matemático griego que aparece de hecho en un par de diálogos de Platón, y fue el primero que los estudió así como sistemáticamente en su obra que se llama Timeo, ¿no? O sea, ya están. Y pues Euclides, que todos nos hemos encontrado en la carrera, en su recopilación de los elementos, ¿no? O sea, que es como una gran recopilación de matemática básica griega, o sea, de matemática griega, culmina en su libro 13 con la clasificación de los sólidos platónicos, que de hecho, o sea, en el libro 10 también los menciona, y se conjetura un poco que el trabajo, o sea, que incluyó el trabajo de Teteto, o sea, que la presentación que tiene Euclides en sus libros es heredera del trabajo que hizo Teteto en el primero. Ahora, Arquímedes también trabajó con objetos politopales, ¿no? O sea, sus sólidos arquimedianos son pues, lo que le sigue en simetría a los sólidos platónicos es lo que se llama, son sólidos que se llaman transitivos en vértices, ¿no? O sea, pues, cualquiera de los vértices de los sólidos se puede enviar a cualquier otro, ¿no? O sea, están formados por polígonos regulares, ¿no? Aunque no todos son del mismo tipo como en los sólidos platónicos. Ahora, durante mucho tiempo, como que el trabajo matemático fue poco, ¿no? Entonces, durante la Edad Media y el periodo del Imperio Romano, realmente no hubo gran avance en cuanto al estudio de los sólidos. O sea, más bien fue como un periodo de conservación, traducciones de Euclides, ese tipo de cosas. Entonces, sin embargo, una de las cosas que merece resaltarse pues es la Alhambra, ¿no? Que está en Granada, y tiene muchos diseños geométricos tiene muchos mosaicos, y frisos. Es súper destacable porque justo uno entra a la Alhambra y entonces pues meando ahí se da cuenta que los mosaicos que hay en la Alhambra exhiben todas las posibles simetrías que puede exhibir un mosaico, o sea, todos los posibles grupos de simetrías que puede exhibir un mosaico pues están ahí en la Alhambra, o sea, los posibles diseños.
Ahora, pues otro como highlight de la historia del desarrollo de historia del estudio de los politopos es este señor que se conocía, es un escolástico conocido como doctor profundis, ¿no? Que fue de hecho arzobispo de Canterbury por 40 días, luego se volvió a declarar, y estudió estos polígonos que ya no son convexos, en el sentido, o sea, ya no son los gorditos, ¿no? Sino que se llaman estrellados. Aquí están metidos los simbolitos, ¿no? O sea que si se alcanza a ver un poco, o sea, aquí dice 5 medios, ¿no? Acá dice 8 medios, ¿no? O sea, y eso lo que significa es el número de vértices, se puede ver como el número de vértices y el salto que vamos a tener en cada vértice, ¿no? O sea, los polígonos usuales son N1, en el sentido de que, o sea, vamos a dar saltos de un vértice para unir las aristas. O sea, por ejemplo, que es el 5,2, es un salto de 2 vértices, ¿no? Y eso es lo que vamos a considerar como una arista. Entonces, otro de las cosas que vale la pena destacar es este señor que era un pintor italiano, ¿no? Pues Paoluccello, en uno de los pisos, del piso de mármol de la Basílica de San Marcos, pinta la primera representación conocida de un sólido estrellado o sólidos de Kepler Poisson, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? O sea, pero se ve como un objeto del estilo que nos interesa estudiar, ¿no? O sea, también este señor eso en su libro Perspectiva Popularín, que es un libro de grabados, dibuja estos dos sólidos que son del mismo tipo de los que dibujó Paoluccello. Entonces, ya pasando más al periodo moderno, ¿no? O sea, Johannes Kepler inicia el estudio de los sólidos, bueno, o sea, de los politopos, vaya, o sea, en el sentido moderno, en su libro bastante famoso, Harmonicis Mundi, donde incluye redescubre los sólidos arquimedianos, estudia teselaciones arquimedianas. No estoy seguro de que las clasifica todas, pero pues hay un estudio sistemático de las teselaciones arquimedianas, ¿no? Que son el mismo concepto de los sólidos arquimedianos, pero aplicado a mosaicos, ¿no? O sea, es llenar el piso con polígonos regulares, aunque no sean del mismo tipo. Entonces, también en el Harmonicis Mundi redescubre los sólidos estos estrellados que hemos estado platicando, ¿no? O sea, estos que se llaman 5 medios 5, 5 medios 3, ¿no? O sea, se llaman 5 medios porque las caras son los pentágonos de acá arriba, ¿no? Y se llama 5 medios 5 porque son caras 5 medios, ¿no? Que fue la que acabo de describir hace ratito, esta estrella, ¿no? En un salto de 2, y hay de a 5 por vértice, ¿no? Entonces eso es lo que significa el 5 medios 5. Análogamente, 5 medios 3 pues son también caras pentagonales, ¿no? Y hay de a 3 por vértice. Ahora, también hace un estudio parecido al de que no puedo pronunciar, de polígonos estrellados, ¿no? En particular, estos son los 3 polígonos, los 3 septágonos regulares que se pueden construir, ¿no? Y entonces de ellos descubre que la longitud de sus lados corresponde a las raíces positivas de esta ecuación de acá abajo. Entonces, pues, aunque también saltando un poco, y también digo una curiosidad de Harmonicis Mundi es que en algún momento, a propósito de los sólidos platónicos, ¿no? Con los datos conocidos hasta el momento, astronómicos conocidos hasta el momento del sistema solar, pues hace como una especie de cuchareo horrible para meter a los sólidos platónicos en las esferas celestes de los planetas conocidos, pero pues la verdad, o sea, pues es una cosa curiosa que aparte se evitan luego unas discusiones filosóficas de que nosotros, la forma que tenemos es porque estamos inscritos en la esfera donde está inscrito no sé qué cosa, y entonces, o sea, es una cosa rarísima. O sea, aparte se avienta su estudio todo chido y de repente así como se le bota.
ya saltando un poco, ¿no? O sea, saltando y regresando, el caso es que pues, los griegos conocían construcciones con regla y compás, ¿no? De polígonos de tipo de 4, 5 y 6 lados, ¿no? O sea, sin embargo, pues como que son en general difíciles, se conocía que eran en general difíciles de construir, y a los 19 años Gauss demostró que de 17 lados sí se puede construir con regla y compás, ¿no? Entonces un poquito después observó que una condición necesaria para que un polígono regular se pueda construir con regla y compás es que sea una potencia de 2 por un producto, o sea, por primos distintos de Fermat, ¿no? O sea, los primos de Fermat son los primos que son de aquella forma, ¿no? Entonces, pues, uno se teoría de Galois pues, prueba que esa condición que encontró y la que era necesaria también es suficiente. Ahora, Louis Poisson redescubre en 1809 lo que se conocen como los sueños de Kepler-Poisson o sueños estrellados, ¿no? Y la diferencia entre él y Kepler no es que mientras Kepler da estos únicos dos, ¿no? O sea, Poisson proporciona estos otros dos que son duales, del primero y del segundo respectivamente, ¿no? O sea, este es dual de este es dual de aquel. Dual en el sentido de que mientras tiene pentágonos, ¿no? Y de a 5 por vértice, o sea, tiene como figuras de vértice, o sea, se nota la estrellita acá, ¿no? Y la estrellita por acá, ¿no? No se nota tanto. Pero son las figuras de vértice de estos sólidos son pentágonos. Entonces, pues, no quiero hablar demasiado de gente como Schlafly, Coxeter y Grünbaum, porque sus contribuciones al estudio fueron así bárbaras. En particular, Schlafly empezó a preocuparse por estudiar cosas que son de dimensiones, mientras la gente empezaba, o sea, se preocupaba por estudiar cosas que fueran tridimensionales, ¿no? Que fueran geométricamente visibles, vaya. O sea, Schlafly empezó a considerar cosas que estuvieran en dimensiones más altas, ¿no? Coxeter de plano se acabó prácticamente el estudio de los politopos clásicos, al grado de que tiene un libro en la Dover que se llama Politopos regulares, ¿no? O sea, que habla de cosas geométricas, o sea, aunque metidos en un espacio geométrico, ¿no? O sea, que nosotros nos interesa desprendernos del espacio ambiente, o sea, es un estudio muy completo. Grünbaum también, sí, o sea, un poco continuando con el trabajo de Coxeter, clasifica los posibles sólidos del espacio euclidiano, ¿no? O sea, hacen un montón de trabajo. Las puras contribuciones de ellos se dan para cursos enteros, entonces ahí no me quise meter demasiado. Entonces ahora vamos ya de lleno en lo que es o sea, en los objetos que nos interesan bien. Entonces vamos a trabajar, vamos a empezar a definir lo que es un politopo convexo, ¿no? Que es formalmente el casco convexo de un conjunto finito de puntos, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Pues uno agarra el espacio preferido, ¿no? O sea, un número finito de puntos en él, y entonces empieza a construir lo que se llama las combinaciones convexas, ¿no? Que son básicamente los segmentos entre los puntos, ¿no? Y entonces uno empieza a hacer segmentos hasta que llena, o sea, considerando los puntos, por ejemplo, o sea, los puntos que creé de las rectas nuevas y así sucesivamente, hasta que yo tenga todo mi politopo lleno. Entonces, de estos 4 puntos, su casco convexo es un tetraedro o un tricimplejo. Entonces, ya aquí en este politopo, ¿no? O sea, lo que uno empieza a notar que tiene elementos del estilo vértices, ¿no? Aristas, caras, entonces con ellos, o sea, con esas ternas, uno pues, empieza a considerar objetos que se llaman banderas. Realmente el estudio de los politopos abstractos se centra mucho en estos objetos, o sea, ya no tanto
digo, o sea, nunca van a dejar de jugar un papel importante, pero como que el objeto central del estudio de los politopos es el estudio de las banderas. Entonces, las banderas de este politopo son cosas de este estilo, ¿no? Vértice, arista, cara, ¿no? La misma cara. El cambio de, o sea, vértice, arista, cara, ¿no? Entonces, esto es lo que es una bandera. Y entonces, casa de brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con esta definición de politopo convexo, cosas que son politopos convexos son los polígonos convexos, los sólidos platónicos, ¿no? O sea, los sólidos arquimedianos. Estos son politopos convexos. También lo que se conocen como poliedros convexos, pues, son politopos convexos. Aquí por ejemplo, ¿no? pierde regularidad en el sentido de, pero no, todos son arquimedianos en el sentido de todos los vértices se ven más o menos iguales. Ahora, pues también ya no nos tenemos que quedar en dimensiones bajas, ¿no? O sea, existen cosas como el hipercubo, que es básicamente agarrar y pegar 3 cubos por vértice, ¿no? Aquí está una representación gráfica del hipercubo, o sea, está como un desglose de cómo están pegados los cubos, ¿no? Estas cosas de acá son que uno ve abiertos porque es la proyección del espacio tridimensional, o sea, en realidad pues ya en R4 es algo que está bastante regular, o sea, es algo regular, ¿no? Es algo que se ve igual por todos lados, no hay cosas que están así como floreadas. Entonces, este es el diagrama del cubo, ¿no? O sea, aquí están las proyecciones que usualmente se ven, no sé si en YouTube alguna vez se han puesto a buscar videos del hipercubo y se ven estas cosas que parece como que son como mallas, así que no tienen mucho sentido. Entonces, pues esto es lo que están tratando de representar. Ahora, ya regresando a los politopos convexos, ¿no? O sea, les digo, uno empieza a estudiar cosas en términos de banderas y lo que nos va a empezar a preocupar, y aquí es el punto donde vamos a empezar a desprendernos para generar el concepto de politopo abstracto, es observar que entre los elementos de un politopo hay relaciones de incidencia, ¿no? Por ejemplo, este vértice está en esta arista y esta arista suele estar en esta cara, ¿no? Entonces, con las relaciones de incidencia uno puede hacer un orden parcial, ¿sí? Y este orden parcial es lo que se conoce como el diagrama de Hasse. Bueno, este dibujo se conoce como el diagrama de Hasse del orden parcial que tienen los elementos del declarar, ¿no? Entonces, de este orden parcial quiero resaltar, las propiedades que cumple este orden parcial quiero resaltar unas pocas que van a ser justo los ejes de donde, o sea, los elementos de donde me voy a agarrar para definir, ¿no? Lo que va a ser mi concepto de politopo abstracto. Entonces, uno se fija que, o sea, se pueden rankear como por dimensión de la dimensión del elemento, ¿no? O sea, los elementos cero dimensionales los puedo poner en el fondo, ¿no? Que a su vez pertenecen a los unidimensionales, que a su vez pertenecen a los dos dimensionales. Entonces, ahí vaya una función o sea, hay como una manera de rankear los elementos por dimensión, ¿no? También la cosa es que si yo me fijo en una bandera, ¿no? O sea, nótese que sí es el mismo concepto del triangulito del que yo estaba hablando hace rato, ¿no? O sea, todas las banderas tienen tres elementos. Entonces, otra de las cosas es que si yo agarro y me fijo en un vértice y en una cara, ¿no? En ese vértice y entre ese vértice y esa cara hay exactamente dos aristas, ¿no? O sea, hay dos aristas que tienen ese punto y dos aristas que inciden en esta cara, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como propiedad diamante. O sea, esto pasa para todos. Entonces, ahora, otra de las cosas del diagrama es que es conexo, en el sentido de que pues, yo puedo trasladarme por él de cualquier elemento a cualquier elemento, de cualquier elemento a cualquier elemento sin moverme. De hecho, hay
es más fuerte que eso, pero es un tanto técnico. La cosa es que aquí está muy chiquito, ¿no? Pero si yo crezco, o sea, si yo tengo el diagrama de Hasse en un politopo que es de dimensión más grande, si yo me fijo en dos cosas que son incidentes y me quiero mover entre los elementos de esas cosas en el politopo, ¿no? O sea, no es necesario que yo me salga de los elementos que inciden entre este y este, ¿no? O sea, si yo quiero quedarme, ¿no? O sea, si yo quiero quedarme pisando una arista, digamos, y una hipercara, ¿no? O sea, yo diciendo un nivel, entonces yo quiero pasarme entre todos los elementos de acá, como su diagrama de Hasse va a verse de la misma manera que se ven esas cositas, ¿no? O sea, van a ser fuertes. Esta propiedad se llama convexidad fuerte, ¿sí? O sea, aparte de que me pueda trasladar por elementos, por elementos incidentes, ¿no? O sea, me puedo restringir a dos, de manera que yo pueda recorrer a todos los que son incidentes, esos dos, sin moverme de los elementos que son incidentes, esos dos. O sea, no hay necesidad de que yo me brinque alguna otra cosa. Entonces, bueno, ya con un politopo abstracto de rango n va a ser un orden parcial que está rankeado, ¿no? O sea, va a tener una función monótona de rango en el sentido de que si algo en el orden parcial es mayor o igual que otra cosa, entonces el rango del que está abajo, el rango de va a ser menor que el rango de Entonces, a eso me refiero con que es monótono. Entonces, estas son las tres propiedades de las que ya había hablado. ¿Sí? Todas las banderas de este orden parcial van a ser la misma longitud. Es conexo, cuando digo muy conexo, es fuertemente conexo en el sentido que habría sido, ¿no? O sea, yo me puedo quedar entre los elementos y moverme entre todos los que son incidentes entre ellos. Los politopos convexos, pues obviamente son politopos abstractos, pero también esta definición amplía un poco la definición de politopo. O sea, amplía bastante. Entonces, ahora cosas como las que habíamos estado viendo en los dibujos, ¿no? Como los sueños de Kepler Monsor, aquí está una explicación gráfica de cómo funcionan las caras, ¿no? O sea, estas son los elementos que voy a considerar caras de sinusoide. Entonces, estos se vuelven politopos, aunque no son politopos convexos, sí son politopos abstractos, o sí se pueden ver como politopos abstractos. O sea, cosas como teselaciones también se pueden ver como politopos abstractos. De hecho, justo se habla de rango más que de dimensión, ¿no? O sea, en un politopo convexo se puede hablar de la dimensión de una cara porque justo corresponde a lo que uno tiene, o sea, a la dimensión geométrica. Sin embargo, un politopo abstracto que es aquí de dimensión 3, pues cabe perfectamente en algo que es de dimensión 2, ¿no? Digo, que es de rango 3, cabe perfectamente en algo que es de dimensión 2, ¿no? O sea, no hay necesidad de que yo me salga del plano para representar un politopo de dimensión 3. Lo mismo pasa con dimensión 2, digo, con rango 2. Si yo hago, por ejemplo, un polígono que es una especie de coronita, o sea, pasa a la inversa, ¿no? Entonces, yo agarro, considero una especie de coronita en el espacio tridimensional, ¿no? Estos son mis vértices. O sea, esta cosa no la puedo aplanar, sin embargo, su espacio ambiente es tridimensional, sin embargo, como politopo abstracto es algo de rango 2, ¿no? O sea, por eso es el cambio de la palabra. Ahora, pues estos son más ejemplos de teselaciones y son politopos abstractos. No solamente me tengo que quedar en algo cotidiano, ¿no? También puedo hablar de teselaciones del toro que se convierten en politopos abstractos. Vimos bien que son politopos abstractos. Cosas hiperbólicas, ¿no? Las contrapartes de las teselaciones en el espacio que se conocen como polimétricos o honeycombs. De hecho, Coxeter ahí tuvo, o sea, el estudio que hizo de Coxeter de las polimétricas es profundísimo. Están las euclidianas, ¿no? La de cubos, esta que es una teselación de, bueno, que es es como un llenado del espacio hiperbólico, pero con dodecaedros. Entonces, pues
pues ahí ya empieza a hacerse el estudio mucho muy rico. Entonces, pues esto sigue siendo un politopo abstracto. Y entonces, pues de los politopos nos interesan los simétricos, ¿no? O sea, empecé hablando de simetría. Entonces, un politopo abstracto, vamos a decir que es regular si la acción de su grupo de automorfismos tiene una sola órbita en las banderas. O sea, pues yo agarro un politopo y me fijo en una de sus banderas. Entonces, intuitivamente, lo que significa que un politopo sea regular es que se ve igual por todos lados. Entonces, lo que va a pasar es que yo me puedo, o sea, con simetrías del objeto, yo me puedo mover de cualquier bandera a cualquier bandera. Eso es lo que significa esta cosa. Esta como pequeña letanía significa justo eso. O sea, este símbolo denota el conjunto de banderas del politopo. Este símbolo denota el grupo de simetrías del politopo. O sea, siempre que haya simetría hay un grupo. Y entonces, las inyecciones del orden parcial que preserven la incidencia se van a llamar automorfismos del politopo o simetrías. Entonces, si yo puedo pasar con una simetría del orden parcial de cualquier bandera a cualquier bandera, voy a decir que ese politopo es un politopo regular. ¿Sí? Entonces, ahora ya garabatos otra vez. Esta cosa debería decir perfecto. Entonces, el grupo de simetrías de un politopo regular cumple propiedades bien importantes, cumple propiedades que son destacables y que de hecho caracterizan al grupo de automorfismos de un politopo regular. En el sentido de que si yo agarro una bandera, entonces en ese grupo, como yo puedo pasar de cualquier bandera a cualquier bandera, en particular, yo puedo pasar a las banderas que son adyacentes a esta bandera, adyacentes en el sentido de que yo me quedo, o sea, aquí tengo una terna de arista, vértice y la cara. Entonces, una bandera adyacente a esta va a ser una que comparte dos de los tres elementos que tiene la bandera. Por ejemplo, esta es su cero adyacente porque cambia su elemento de rango cero, ¿no? O sea, me quedé con la misma arista, me quedé con la misma cara, pero estoy cambiando el vértice. ¿Sí? Entonces, el grupo de automorfismos de un politopo abstracto regular va a tener unas ciertas simetrías que lo que hacen es pasar de banderas adyacentes, o sea, pasar de una bandera fija a sus banderas adyacentes. ¿Sí? Esta, por ejemplo, ¿no? O sea, estas son las tres reflexiones que van a mandar a esta bandera a sus banderas adyacentes. Esta primera, que es lo que se denomina como rho cero, va a mandar la bandera en su bandera cero adyacente. ¿Sí? Entonces, esta otra va a mandar la bandera, va a mandar la bandera en su bandera 1 adyacente. Y esta última va a mandar esta bandera en sus dos adyacentes, ¿no? O sea, conservo vértice, conservo arista, pero cambio de cara. Entonces, resulta que estas reflexiones abstractas que voy a tener generan mi grupo de simetrías del politopo, ¿no? Entonces, perdón, los símbolos son un relajo, no se quiero decir automorfismos de P. Entonces, también pasa que cuando las reflexiones estén lejos, o sea, cuando las reflexiones visten voy a decirlo formalmente, no voy a decirlo en el dibujo, o sea, si yo considero la reflexión que mi bandera base cambia de arista, cambia de vértice, cambia de cara, el efecto que tienen, o sea, las funciones conmutan entre ellas, ¿no? O sea, las simetrías del politopo conmutan entre ellas, en el sentido de que si usamos tantito si me permiten usar tantito
vamos a hacer su imaginación un poquito. Por acá estaba la reflexión que cambiaba de su bandera a la cero adyacente. Y aquí está la que cambia la bandera a la dos adyacente. Entonces, si yo hago primero ρ0, ¿no? O sea, la que cambia a la cero adyacente, y luego hago ρ2, ¿no? Quedo en la banderita de acá a un lado. Y si yo hago ρ2 y luego hago ρ0, ¿no? Quedo otra vez en la banderita de aquí a un lado. Entonces, las reflexiones conmutan, o sea, estas reflexiones conmutan entre ellas. En general, o sea, cuando yo tenga un politopo de rango más grande que 3, o sea, voy a tener varias ρx, ¿no? O sea, que son las que cambian una bandera en su y adyacente, ¿no? O sea, si yo tengo cualquier bandera, o sea, ρi, el efecto que tiene la bandera es cambiarla a la bandera que tiene solamente el elemento de rango i diferente al que tenía la bandera base. Entonces, resulta que si tengo dos de estas reflexiones abstractas, de manera que estas cosas estén lo suficientemente lejos, lo que va a suceder es que estas reflexiones van a conmutar, ¿no? O sea, una manera de decir que las reflexiones conmutan es decir que su producto va a ser de orden 2. Entonces, aparte de este tipo de estas cosas, el grupo de simetrías de un politopo abstracto va a cumplir con una propiedad medio, o sea, que se ve medio técnica, ¿no? Que se puede decir intuitivamente como que si yo agarro dos banderas, estos son los elementos de una bandera, entonces de manera que tengan unos ciertos elementos en común entre ellas, ¿no? Si yo agarro y me fijo en los elementos que están fuera, ¿sí? O sea, si yo agarro y me fijo en las reflexiones que no son los símbolos, o sea, digamos aquí hay un i, aquí hay un j, ¿no? Y estas banderas phi y psi comparten los símbolos i y j. Entonces, si yo considero la acción de las ROS que no vayan a ser que vayan a tener su índice distinto de I y de J, ¿sí? O sea, lo que mueven esas ROS va a ser exactamente, o sea, lo que mueven esas ROS va a ser exactamente lo mismo que, o sea, ahorita estoy tomando ROS que no tengan este subíndice. Y entonces esas ROS, cuando yo considero su acción, o sea, que estoy tomando déjenme fijar, o sea, con todos sus complementos, ¿no? O sea, lo que van a mover esas ROS juntas va a ser lo mismo que que si yo me fijo en los símbolos, o sea, en lo que mueven ROS distintas de esta, o sea, si yo agarro todas las ROS menos la J y luego agarro y veo el grupo veo lo que mueven, o sea, el grupo que genera, y luego agarro todas las ROS menos la I y veo lo que mueven, ¿no? Eso va a ser, van a mover lo mismo y de la misma forma que si yo agarro y muevo cosas con todas las ROS que sean distintas a I y a J. ¿Sí? O sea, esto es lo que representa la propiedad de intersección, o sea, que yo puedo clavar banderas. Yo puedo clavar banderas de manera que sus estabilizadores funcionen bien. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad técnica, que es medio difícil de explicar. Entonces, lo que resulta es que estas propiedades que acabo de listar, que son ser un grupo generado por involuciones de este estilo, ¿no? O sea, que trabajen bonito, van a caracterizar
el grupo de simetrías de un politopo regular, en el sentido de que si yo agarro un grupo y su lista de generadores, entonces puedo equipararlo con un politopo abstracto, o sea, puedo identificarlo con un politopo abstracto regular. Yo puedo construir un orden parcial si me dan un grupo de ese estilo y una lista de generadores, de manera que sea que conserve las mismas relaciones de incidencia que tenía mi politopo abstracto, ¿sí? Entonces, para mostrar un poco el hecho, o sea, este hecho, ¿no? O sea, voy a agarrarme el mismo grupo que hemos estado considerando, el grupo del dodecaedro, y entonces en el grupo del dodecaedro lo voy a fijar en tres reflexiones que de hecho van a seguir generando el grupo. Van a seguir generando el grupo, y si yo antes consideraba, ¿no?, que una de esas reflexiones movía una bandera a otra que tenía una cierta cadena de o sea, que era, digamos, su vía adyacente, y ahora considero que cambia, o sea, que en lugar de cambiar, digamos, la que antes cambiaba de arista, ¿no?, ahora cambia de vértice, por ejemplo. Entonces, lo que voy a generar es otro politopo regular. En el sentido, o sea, en un sentido más preciso, lo que voy a hacer es, supongo ahora que tengo el mismo grupo, ¿no?, y ahora me fijo en estas tres reflexiones. Estas van a ser mis tres reflexiones distinguidas, las tres reflexiones distinguidas de mi grupo. Entonces, si ahora lo que quiero es que estas, por ejemplo, ¿no?, sean mi ρ 0 y mi ρ 1, ¿no?, entonces si quiero algo que vaya, o sea, ρ 0 y ρ 1 lo que hacen es fijar una carga, ¿no? O sea, mueven a una bandera a las que a su 0 adyacente y a su 1 adyacente, o sea, las que conservan la arista, la que conserva la arista y la arista y la cara, y a la que conserva el vértice y la cara, ¿no? Entonces, si yo quiero que, o sea, si yo considero esas reflexiones, puedo decir que el grupo, o sea, lo que muevan las dos, ¿no?, lo que no muevan las dos va a ser algo que lo que no muevan las dos va a ser algo que no mueva la cara, ¿no? Entonces, si yo quiero construir mi nuevo politopo con estas reflexiones de manera que no mueva algo que voy a considerar mi cara, pues más me vale encontrar algo que encontrarme un subconjunto que no mueva, o sea, que no sea movido por la acción de estas dos. Vamos a ver el plano estoy ahora es el mismo dibujo, solo me equivoqué, ¿no? O sea, quiero que estas dos sean las reflexiones que preserven mi cara, ¿no? Entonces, más me vale considerar algo que esté en los subconjuntos preservados por la acción de estas reflexiones, ¿no? Saber todos los planos que sean perpendiculares al eje de intersección de estos dos planos. Entonces, pues voy a tener que considerar algo que sea intersección, o sea, que esté en alguno de los planos perpendiculares a la intersección, ¿no? Entonces, pues me fijo en este punto, y ahora lo que hago es en este punto actúo por estas reflexiones que se me coló esta verde, ¿no? Considero este punto, y este punto lo muevo con las acciones de este plano rosa y el otro que tenía el azul, ¿no? Entonces, digo, el naranja, lo que sea. Entonces, si yo considero que este plano rosa va a ser la reflexión que no me va a mover el vértice, pues entonces este vértice tiene que estar en alguno de los subconjuntos que no mueva la reflexión por el plano rosa, ¿no? Entonces va a tener que estar, pues, en el plano rosa, como
aparte había escogido uno de los planos que eran perpendiculares a la intersección de estos planos que considero que van a funcionar como la que me mueve a mi cero adyacente y a mi 1 adyacente, entonces pues este punto que va a ser mi vértice tiene que estar en la única recta, ¿no? En la única recta que está contenida en el plano que escogí, ¿no? Y que es en la intersección, vaya, del plano rosa con el plano perpendicular que escogí, ¿no? Entonces, pues este es mi vértice. Entonces, si yo considero que esta reflexión morada la que me va a mover esta arista, entonces me va a reservar esta arista de mi bandera y va a mover mi vértice. Entonces, pues la arista va a estar determinada por a dónde mueva este vértice la reflexión naranja, ¿sí? Entonces, esta reflexión va a determinar esta primera arista, ¿no? Y entonces ahora, o sea, lo que voy construyendo de a poco es la bandera, si se alcanza a ver. Una vez que he escogido mi vértice, ahora construyo cuál va a ser mi arista, y ahora lo que quiero es ver, si ya tengo mi vértice, tengo la arista, y esta cosa es la que me conserva el vértice, pero me cambia de arista, lo que tengo que ver es esta arista, a dónde cambia, o sea, a dónde es mandada por la reflexión rosa, ¿sí? Entonces empiezo a jugar con las interacciones con acciones sucesivas de la rosa y la naranja. Entonces pues voy construyendo lo que van a ser las aristas de la cara de mi nuevo politopo. Entonces pues ahí ya me construí un pentágono. Y entonces ahora todavía me falta considerar, esta es la cara de mi nuevo politopo. Si ahora lo que quiero es considerar, ¿no? O sea, es considerar la acción de la otra reflexión que me faltaba. Entonces, lo que tiene que pasar es que me conserva mi arista y conserva el vértice. Entonces, lo que voy a cambiar es la cara. Entonces, la imagen que tenga esta cara bajo esta reflexión va a ser otra de las caras del politopo que quiero construir, que es hacer esto. Y luego, ahora me pongo a jugar con lo que hace la reflexión que cambia caras y la reflexión que cambia aristas. Y entonces pues eso me tiene que fijar el vértice, ¿no? Entonces me pongo a jugar con las cosas que hacen y voy construyendo las caras de mi nuevo politopo hasta llegar a mi politopo nuevo. Entonces traía una versión tridimensional de un programa tridimensional de integración. Entonces no lo puedo mover demasiado, pero esta es la cara que habíamos estado considerando, ¿no? Esta roja es la que acabo de construir, y esta otra verde es la última que hice, jugando con las interacciones de las reflexiones que pasaban por acá y por acá y por acá. Entonces, pues, si yo empiezo a jugar con estas cosas, me construyo esta, ya había construido esta, ¿no? Luego construí esta, luego construí esta, luego construyo esta y esta que no se ve demasiado bien. Entonces al final lo que tengo es uno de los sólidos de Petrie, ¿no? O sea, el 5 medios 5. Entonces, con el mismo grupo de automorfismos, nada más cambiando la lista de generadores, yo cambié de politopo. Entonces, a eso me refiero con que un grupo de estos, ¿verdad? Un grupo de estos generado por involuciones. Sí, un grupo de estos generados por involuciones que se llaman grupos más una lista de generadores en orden, me va a terminar un politopo abstracto regular.